¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande para vos. Bueno, Para disculpa todos. porque teníamos ahí colgado y no me había enterado, que estabas y vos estabas esperando tu turno. Bueno, pero estamos en el aire, Gaucho, y hoy tuvimos un día de celebración acá, porque el día de la operadora de radio, y Ah, ayer ah. también, porque se cumplieron ayer, ya te tiro toda la fecha, 22 años del matanzazo. Ayer Sí, 23 vi de un mayo. video muy Mm, interesante. Los felicito a la gente que ha hecho ese video, muy ilustrativo. ahí va. Bueno, Gaucho, estamos en la víspera de la gloriosa insurrección, ese hecho del 25 de mayo de 1810, como lo caracterizó Mariano Moreno. Exactamente, exactamente. No sé si pasaste el audio No, no, lo iba a pasar después. después de que Sí, charlemos sí, nosotros. sí, durante el programa. Bueno, sí, porque es un audio cortito que me da la impresión que es un buen material para trabajar, ¿viste? Sí, Mirá, fue la única revolución que hemos hecho los argentinos. Primero, el problema es ese, ¿viste? La única revolución triunfante que hemos hecho los argentinos hasta el día de hoy. En segundo lugar, y no menos importante, fue una revolución anticolonial. O sea, se terminó con el gobierno y se instauró el primer gobierno patrio. Lógicamente, para tener gobierno propio estando España invadida, confluyeron diversas corrientes, no era una corriente única. Entre junio y diciembre hegemonizó una corriente jacobina, revolucionaria desde el punto de vista burgués, quería llevar a fondo no solo las tareas de gobierno patrio, sino cambiar bases estructurales de la nación. Por eso las ideas plasmadas en el plan de operaciones de Moreno, que se lee en agosto de 1810 en una reunión secreta de la Junta, donde trata no solo la expansión de la revolución a otros lugares de América, sino también medidas económicas, de minería, de fomento de la agricultura, de educación. Era realmente un programa para la Revolución de Mayo. Esa corriente fue derrotada cuando lo sacan a Moreno en diciembre de 1810. Y empieza un calvario con momentos en que renace la idea de una independencia absoluta y momentos en que hegemonizan corrientes que querían gobierno propio pero dejar intacta la estructura colonial heredada de España. ahí va. Al mismo tiempo, la Revolución de Mayo inicia una guerra de la independencia que dura hasta el triunfo 14 años después en la batalla de Ayacucho. O sea que no fue un minué, ¿viste? Fue una lucha grande, prolongada, con una participación decisiva de masas originarias y criollas, y también de un núcleo de intelectuales revolucionarios, donde estaban Moreno, Belgrano, Castelli, Vieites, Monteagudo, y luego un grupo de militares patriotas que se suman, como en el año 12 San Martín y O'Higgins, y en otras partes de América, Bolívar, Sucre. No sé, para hacer un Un resumen. resumen de lo que pasó, sí, sí. Por lo del día de mañana. Bueno, pero nosotros veníamos desarrollando una tarea, Gaucho, que era poner a la luz la Constitución de 1949, la Constitución del gobierno peronista.
No Así sé es. qué tenías pensado para el día de hoy vos. No, no, también en un momento de dignidad, en que el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento en que se plantó con dignidad un proceso en Argentina que permitió la independencia económica, la soberanía política y la justicia social en forma transitoria, porque también fue derrotado en 1955 y se reimplantó el régimen anterior, ¿viste? Claro. Mira, la Constitución es muy interesante leerla, la Constitución del 49, que está muy, muy ocultada, eh, desde el preámbulo. En el preámbulo, por ejemplo, repite casi todo el preámbulo de la Constitución del 53, pero le agrega dos cosas que en mi opinión son decisivas. Por un lado, cuando dice consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, todo eso estaba en la Constitución del 53, y le agrega y la cultura nacional. O sea que para constituir un país con independencia absoluta y con dignidad, tenés que llevar a rango constitucional del preámbulo, que son los objetivos de la Constitución, la cultura nacional. Evitar que exista una manipulación de la cultura que te hagan razonar con los intereses foráneos. Eso en la Constitución del 49 lo incorporaron en el preámbulo, la defensa de la cultura nacional. Y por otro lado, ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Eso también está incorporado en el propio preámbulo. Claro, los tres principios del peronismo, ¿no? Las tres banderas históricas, podemos decir. Claro, que a su vez son pedagógicas, porque dicho así, como tres frases, ayuda a razonar un momento de dignidad nacional, de decir, bueno, tratemos de tener justicia social, tratemos de tener soberanía económica, que no nos maneje la economía desde el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, en el primer peronismo no se adhirió al Fondo Monetario Internacional. No tenía deuda externa. Claro, pero aparte los tratados de Bretton Woods, que son de este momento histórico que crean el fondo, claro. Argentina no adhirió. Sí, así es. Sí, los tratados de Bretton Woods fueron casi al final de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial en 1944, y ahí se diseñó el esquema del FMI y de los organismos financieros internacionales. Claro, por lo tanto no es un detalle señalar que Argentina no adhirió. Claro. Y después, bueno, ¿cómo se llama? La soberanía, que hoy está sobre el tapete, porque realmente en los últimos años, en un periodo muy, muy largo, se nota una declinación de soberanía constante y el problema de que la patria sea soberana es una bandera y una necesidad de luchar por ello, porque, qué sé yo, por ejemplo, ahora dicen, vamos a vender gas. No, pero el país no va a vender gas, va a vender las empresas. Las empresas, claro. Concesionarias extranjeras
que tienen la propiedad del gas. Cosa que ahí en la Constitución de 1949 estamos comentando, se recuperó el comercio exterior. Ahí vendía el país. Exactamente. Después, vamos, Vaca Muerta, vamos a poder vender petróleo. Sí, pero Vaca Muerta está privatizada. Claro. Venden las empresas extranjeras y encima les permiten los dólares que obtienen de la venta no traerlos al país. Claro. Vamos a vender más granos si no hay sequía. Sí, ¿qué venden? 5 empresas extranjeras que tienen el monopolio de la exportación de granos. Así es. Y así ahora con el litio, lo mismo. O sea, el problema de recuperar la soberanía es básico porque Argentina es un país muy rico. El drama es que es un país muy rico. El problema es que está regalado y que cada vez hay menos soberanía. Un país muy rico con un pueblo cada vez más pobre. Exacto, eso lo mismo que un país que produce gran cantidad de alimentos y un pueblo con hambre. Es un tema que evidentemente es la declinación de soberanía lo que permite ese juego. Ahora el 3 de julio va a haber en Rosario... 3 y 4 de junio, sí. El encuentro por la soberanía. Muy importante, muy importante. Bueno, y para seguir con este tema, vamos a ir al artículo 4 de la Constitución de 1949, porque lleva a rango constitucional el tema de la independencia económica y el papel activo del Estado en la economía. Dice el artículo 4, decía en realidad, porque esta Constitución no rige más, el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Formado, ¿cómo se forma estos fondos? Comentó yo. Formado del producto de derechos de importación y exportación, en primer lugar, ¿no es cierto? Formado del producto de derechos de importación y exportación, de la propia actividad económica que realice, o sea, el Estado como posibilidad de que realice una actividad económica, de la propia actividad económica que realice, de servicios que preste, y la enajenación o locación de bienes del dominio del Estado Nacional, de las demás contribuciones que imponga el Congreso. Fíjate vos que estas demás contribuciones que imponga el Congreso son los impuestos. Los impuestos, sí. Los pone en cuarto lugar. De las demás contribuciones que imponga el Congreso Nacional y de los empréstitos y operaciones de crédito que sancione el Congreso para urgencias de la nación. Claro. O para empresas de utilidad pública. O sea, aunque admite la posibilidad de empréstitos... Sí, de deuda externa, vamos a decir. Y de deuda, le pone un límite. Claro. Es para atender una urgencia o para una empresa de utilidad pública. Claro, si tenés que construir una obra, una carretera, yo qué sé, una represa. Así. Exactamente. Y después pone las atribuciones en el Congreso, la decisión esa de contraer las deudas que sean urgentes o de utilidad pública. Exactamente, pero aparte, con la forma que está redactada, empréstitos y operaciones de créditos que sancione el Congreso. O sea, es una filosofía distinta a la que han hecho ahora, de decir, bueno, los gobiernos toman crédito y el Congreso después lo ratifica. Claro. O sea, es un camino inverso. El Congreso tiene que sancionar, suponete, para hacer, qué sé yo,
una represa en un río, se pide un crédito, Claro. pero el Congreso sanciona la Sanciona necesidad eso. de ese crédito. Bueno, vamos a Eso con respecto al artículo 4. cuarto, que es muy importante porque denota una filosofía totalmente distinta a la Constitución del 53 y una filosofía distinta a lo que han hecho los gobiernos de los últimos años, que han Claro. pedido crédito y después pedían que el Congreso lo ratifique. Ni que hablar que a veces pedían crédito con un mero decreto. Claro, claro. Y nada de utilidad pública, porque si vemos el último crédito que pidió el gobierno de Macri de 45.000 millones de dólares, no encontramos una sola obra producto de esa deuda contraída. No hay una alcantarilla construida Como con se esta dice, plata. así O es. sea, el mecanismo fue así, los intereses estaban altos, las empresas traían dólares, pasaban a pesos, Claro. obtenían una renta muy grande en Extraordinaria. pesos, y cuando querían volver resulta que se encontraron con que el Estado no tenía los dólares. Ahí va. Entonces fue Macri al Fondo Monetario, pidió los dólares, se los devolvió para que las empresas los llevaran de vuelta al exterior y nosotros nos quedamos con la deuda. Y estamos pagando. Bueno, Gaucho, ¿y qué otro, cómo sigue? ¿Tenías otro No sé artículo? cómo andamos de tiempo, si no. andamos bien, leo el quinto. Si no, lo quinto, dejamos. rematalo y cerramos con el artículo 5 de la Constitución Nacional de 1949 del gobierno peronista. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema republicano representativo de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, que asegure su administración de justicia. Primer tema, la administración de justicia es un derecho reservado de las provincias. Segundo, su régimen municipal, o sea, el régimen de cómo organiza los municipios cada provincia es una facultad reservada a cada provincia. La educación primaria, otro, facultad no delegada reservada a las provincias, la educación primaria. Y la cooperación requerida por el gobierno federal a fin de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten. Con estas condiciones, o sea, justicia, régimen municipal y educación, y colaborar en los objetivos del gobierno federal, con estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Acá tenemos clarito que el tema de cómo se organiza cada provincia y del régimen electoral que tiene y de las reelecciones que permite, etcétera, es una facultad no delegada que retiene cada provincia, con lo cual evidentemente los fallos últimos que tuvimos a 15 o 20 días de la Corte, suspendiendo elecciones en Tucumán y en San Juan, contrarían el espíritu federal. Está claro, las provincias son preexistentes, concurrieron todas juntas para ser una nación, pero se reservaron derechos. Entre los derechos que se reservaron está la justicia, la instrucción pública y el régimen municipal. No se puede el gobierno federal meter en cómo organiza y en cómo dictamina la justicia local temas
electorales que corresponden a la provincia. Sí, sí, sí. Además tienen su propia constitución, además de la Junta Electoral y las leyes electorales. Claro. Por eso es un país federal. Exactamente. Si no, sería un país unitario. Bueno. Bueno, lea el sexto porque así ya después vamos a otro ahí vamos tema cerrando. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisito de sus autoridades constituidas para sostener o restablecer si hubiesen sido depuestas por sedición interna o por invasión de otra provincia. O sea, le pone un límite también a las intervenciones federales en la provincia. No podés intervenir una provincia porque tiene un gobierno de un signo distinto. Claro, exacto. Bueno, Gaucho, hemos recorrido entonces el preámbulo, los artículos 4, cuarto, quinto y sexto de la Constitución esta del 49. Seguiremos la próxima semana. Claro, vamos a ir tomando, siguiendo el articulado, que es lo que reclaman muchos oyentes, vamos a ir comentándolo y tratando, en la medida de lo posible, de comparar con el presente y con la Constitución del 53. Muy bien. Bueno, te mando un abrazo, que la pases lindo, mañana, el Día de la Patria, y también el fin de semana, que disfrutes. Un abrazo, Gaucho, y estamos en contacto la próxima semana y seguimos. Un abrazo grande, un abrazo grande.